Atención, en una reciente entrevista con KHFM Radio y KHTV, el doctor Antonio Gagliardo, es juez de la Corte Constitucional, ofreció un análisis detallado sobre el decreto de estado de excepción emitido por el presidente Daniel Noboa. El pasado 2 de julio de 2024, Noboa decretó estado de excepción en 7 provincias y un cantón, tras haber sido rechazado 2 veces por la Corte Constitucional. Esta vez buscó el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas para sustentar su decisión. Gagliardo criticó esta acción subrayando que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no establecen que el apoyo de una asociación internacional sea necesario para declarar un estado de excepción. Según Gagliardo, ninguna autoridad está por encima de la Constitución, enfatizando que el presidente debería asesorarse mejor y respetar las decisiones de la Corte Constitucional. Esto sí es increíble. Vamos a mirar. El presidente de la República quizás no está bien asesorado, puede ser eso, y ahora por primera vez se escucha desde que está la nueva Constitución de la República del Ecuador que para justificar un decreto donde se establece un estado de excepción para restricción de ciertos derechos constitucionales, en donde la Corte Constitucional por 2 ocasiones le ha negado y ha dado de baja ese estado de excepción por ser inconstitucional, ahora el presidente, para darle sustento jurídico a su decreto donde declara un estado de excepción, lo hace supuestamente amparado, asesorado, apoyado por una asociación mundial de juristas. Realmente eso es inédito en la historia constitucional del Ecuador, que el presidente tenga que traer como una especie de respaldo, espaldarazo de una asociación internacional de juristas que no sabemos de dónde es, quién lo patrocina, quiénes son sus integrantes, etcétera, para sustentar que ahora sí la Corte Constitucional acepte el estado de emergencia, el estado de excepción. Entonces, en la ley, en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en ninguna parte de ellas se establece que para que el presidente de la República pueda sustentar un estado de excepción, tenga que tener el aval, el apoyo de una asociación internacional de juristas, que por cierto es una institución no gubernamental, no tiene efectos vinculantes sus decisiones, ni tienen por qué ser acatadas por las autoridades del país. Debemos entender, economista Clever Chica y los que nos están escuchando, que como usted lo dijo al principio, la Corte Constitucional es garante de los derechos de los ciudadanos, de las garantías constitucionales, y yo no creo que de mala fe, de mala gente, no quieran aceptar un estado de excepción. Lo que pasa es que el presidente lo ha hecho enfocado en las 2 ocasiones en que le ha sido rechazado en base a un conflicto armado interno, no internacional, interno. La Corte Constitucional en esos fallos le ha dicho, vea, para que usted pueda alegar esto deben cumplirse estos y tales requisitos. Hay jurisprudencia al respecto. Y lamentablemente los abogados, los asesores jurídicos del presidente no justifican lo que ya la Corte Constitucional tiene en sus precedentes de dictámenes anteriores. Y por eso le ha rechazado 2 veces. Ahora el presidente de la República insiste en el tema del conflicto armado interno, pero le agrega, creo que para ahí poder ya conseguir el aval y también conseguir el dictamen favorable de la Corte Constitucional, le agrega otra que es grave conmoción interna, que eso sí lo habría. O sea que con eso el presidente dice, bueno, como a cada rato me rechazan el estado de excepción por conflicto armado interno, esta vez lo hago por lo mismo y le agrego un plus, grave conmoción interna. Finalmente, la Corte Constitucional le llama la atención en los 2 plus adicional la grave conmoción interna para ver si por ese lado le acepta el estado de excepción. Corte Constitucional, como organismo rector del control constitucional, lo que hace es ese análisis constitucional y dice, un momento, usted ha decretado un estado de excepción, pero yo no se lo avalo constitucionalmente porque no cumple ciertos requisitos, fundamentos, razones para que usted lo haya decretado. No declara de que lo anterior no vale, ya lo anterior es anterior, pero ya no puede seguir en vigencia el estado de excepción. Entonces, el presidente de la República me parece que lamentablemente no tiene buenos asesores en la asesoría jurídica de la presidencia que le hacen cometer estos errores. O sea, si presenta un estado de excepción,
preséntenlo como lo ordena la Corte Constitucional. Debemos entender también que la Corte Constitucional tiene sus precedentes que son de carácter obligatorio y vinculante para todos los ecuatorianos, inclusive el presidente de la República. Entonces, sí, cuando decretan el estado de excepción, no siguen estos lineamientos que ya ha dado la Constitución, la Corte, debemos entender, está en todo su derecho de negarlo. También yo sí digo que la Corte Constitucional no puede ser exageradamente exigente, debe hacer cumplir la Constitución, no debe permitir que se vulneren derechos de las personas, pero también no puede ponerse exageradamente estricto, ¿no? Debe ser un poco flexible, pero tampoco es que va a dejar pasar por alto alguna situación que no procede. Entonces, ojalá que esta vez el presidente haya hecho bien su trabajo, sus asesores jurídicos, y no vuelva a tener un nuevo rechazo de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional, insisto, en la última resolución de la Corte Constitucional, dictamen, le llama poderosamente la atención. Déjame ver si tengo aquí a la mano. Le dice al presidente, oiga, se le llama la atención, porque inclusive le dice que puede hacer uso de los militares, y es verdad, por mecanismos ordinarios y no necesariamente por mecanismos extraordinarios. En la decisión anterior del dictamen 624-E24 dice así, ya en la parte numeral 2 de la decisión, llamar la atención a la Presidencia de la República por incumplir los requisitos previstos en la Constitución para la declaratoria de un estado de excepción, reiterados por la jurisprudencia de la Corte. Y 3, recordar al gobierno nacional que el ordenamiento jurídico ordinario prevé mecanismos para limitar el ejercicio de los efectos que el decreto bajo examen suspende, como por ejemplo allanamiento de domicilio, etcétera. Y dice que puede utilizarse mecanismos ordinarios y no excepcionales para que los militares puedan estar en las calles. O sea, no es porque si no hay estado de excepción los militares no pueden estar en la calle. Ya el pueblo ecuatoriano votó en una consulta eso, ha habido ciertas reformas constitucionales que permiten que los militares estén en las calles sin necesidad que haya estado de excepción. Entonces yo no sé por qué se complica el presidente en eso, e insisto, la Corte Constitucional ha dicho que no puede estar a cada rato dictándose estados de excepción, porque insisto, nuevamente repito eso debe ser la excepción, no la generalidad. Aquí estamos convirtiendo el estado de excepción en la generalidad, y que en la práctica, me da pena decirlo, y no es un ataque al gobierno, ni a los anteriores gobiernos que lo han decretado, prácticamente a veces no sirven para nada. O sea, estamos en pleno estado de excepción y siguen los sicariatos, las muertes, asesinatos, robos, secuestros y todo eso. Entonces no es que porque hay un estado de excepción ya podemos dormir tranquilos, ¿no? Y a veces ha habido bastantes denuncias contra los militares por abuso en sus funciones, extralimitaciones a ciudadanos que no tienen por qué sufrir algún tipo de consecuencia, ¿no? Por abuso en ciertos casos, no digo la generalidad, la gente confía en las Fuerzas Armadas, pero vea que las Fuerzas Armadas también están metidas en problemas. En la cárcel de Guayaquil los cogieron con armas para meter a La Roca. En una cárcel, en un cuartel militar en el oriente, los cogieron violando y matando a una miembro de las Fuerzas Armadas. Entonces tampoco es un echado de virtudes, y no se puede dar una patente de corso a los militares para que abusen de derechos. En las cárceles también se están denunciando muchos atropellos por parte de los militares a los internos. Entonces eso también no pueden ellos andar así libremente cometiendo vulneraciones a derechos constitucionales, porque eso es un estado de excepción, es vulnerar o restringir, mejor dicho, derechos de los ciudadanos, en donde por ejemplo se puede allanar una casa sin orden de un juez. Mañana la llenan su casa o mi casa porque se le ocurre a los militares, porque creen que algo malo hay ahí y vulneran nuestro derecho a asociación, nuestra correspondencia, se limitan derechos de los ciudadanos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta situación. Asesores jurídicos porque le están haciendo un flaco favor, que tiene que buscar a una asociación internacional de juristas, un gremio, como bien lo dijo el economista Clever Chica, que no tienen ningún poder de decisión, poder vinculante. O sea, tiene que el presidente tener un aval de un gremio internacional para decir, oiga, miren, ahora tengo este aval de este gremio internacional, ahora sí tienen que darme el estado de excepción. La Corte Constitucional se le puede reír en la cara al presidente y nuevamente decir que su estado de excepción es inconstitucional, que no cumple los requisitos de la ley, y sí puede traer eso algún tipo de problema en el futuro por lo que hacen los militares. Y ahora resulta que los militares y policías
que eso entiende el país, ya no pueden ser detenidos, que deben tener medidas sustitutivas, y a veces cuando nos vamos a los extremos, policías y militares pueden abusar de sus funciones, pueden cometer violaciones a derechos humanos, meterse con personas honestas, porque no todo el mundo que anda en las calles es delincuente. O sea, aquí salen los militares, a veces creen que todo el mundo es delincuente, ahora se llaman GDO, los grupos de delincuencia organizada, que son de alto valor, dicen a ciertos delincuentes, no hacen bien el trabajo, van a los jueces y los jueces tienen que liberarlos porque no hay pruebas, no hay nada. Cogen, allanan y dicen, aquí están detenidas estas personas porque creemos que son de un grupo organizado delincuencial, no sé qué nombre le ponen ahí, y no hay pruebas, no hay nada, sino que les parece a los militares que son parte de un grupo delictivo, y los jueces cuando reciben estas cosas y los fiscales no pueden hacer nada. O sea, tampoco podemos estar en un estado gendarme, militar, en donde lo que diga un militar o un policía sirve para detener y condenar a una persona, pues ¿dónde están los derechos de los ciudadanos? Entonces, los militares deben ser debidamente entrenados. ¿Por qué? Aquí viene otro problema. Le digo a usted, estimado Fernando, y el economista Clever Chica, los militares están preparados para la guerra, para un conflicto armado, de ir a matar en una guerra. En cambio, el ir a una situación de estado de excepción interna, donde estamos civiles, donde hay personas que aparentemente involucradas en hechos delictivos, deben estar preparados para eso, tener conocimientos legales hasta donde pueden llegar, no detener por gusto. Entonces, en eso el gobierno debería gastar bastante dinero en darle la respectiva instrucción, cursos, capacitación a los militares para que no cometan errores, porque no podemos tener en las calles a personas que están preparadas para matar en la guerra. Aquí es para controlar actos delictivos. Entonces, yo conozco, por ejemplo, que en algunos lugares se están vulnerando derechos de las personas detenidas, privadas de libertad, que no pueden ver familiares, están incomunicados, en un poco de situaciones ilegales en muchos centros carcelarios del país. Entonces, debe controlarse las cosas, pero dentro del marco legal, sin vulnerar derechos a los ciudadanos. Lo que usted dice también es preocupante. El estado de excepción vulnera derechos y eso se está dando en la realidad. Finalmente, desde acá, desde Quito, doctor Gagliardo, ¿qué pasa si nuevamente le niega este estado de excepción, que por cierto fue calificado como focalizado? También eso fue la diferencia, estado de excepción focalizado. ¿Qué pasa en el pronunciamiento que dé la Corte Constitucional al decirle no, este estado de excepción tampoco puede darse en el país, doctor Gagliardo? Bueno, el presidente sigue insistiendo. Yo tengo aquí el estado de excepción anterior, el último que fue negado, y es exactamente en los mismos lugares, no ha variado. O sea, el presidente como que se ha empecinado que en esos lugares tiene que ser las mismas provincias de Santa Elena, Manabí, Guayas y Ponce Enríquez y El Oro. Solo en esas provincias, son 6 provincias y un cantón. Entonces el presidente insiste un estado de excepción focalizado exclusivamente en esas provincias. Si la Corte Constitucional le vuelve a decir no al presidente, el presidente va a quedar en ridículo, va a quedar como un desconocedor. La Corte Constitucional no creo que lo haga de maldad, de mala fe. Ellos son los garantes y custodios de que se respeten los derechos constitucionales y una Constitución. La Constitución dice cuándo es un estado de excepción, cuando se cumplen los requisitos. El presidente ha insistido en esto de que hay un conflicto armado interno que ha sido duramente criticado. Yo creo que el presidente debe bastarse por un estado de conmoción interna, que sí lo hay, pero no con un conflicto armado interno. La Corte Constitucional, insisto, ha dado los parámetros de qué se debe entender por conflicto armado interno, e inclusive mezcla el presidente, sus asesores, con temas de conflictos armados internacionales, o componiendo la Convención de Ginebra en cuestiones que no corresponden a un conflicto armado interno. Entonces, insisto, es un desconocimiento, es una situación que se quiere imponer, amoldar algo que no correspondería. Entonces el presidente sí debe buscar la causal que correspondería. Finalmente, la misma Corte Constitucional ha dicho, señor, no necesita estado de excepción para que los militares estén en la calle. Y cuando hay estado de excepción, uno casi ni ve a los militares en las calles, ni se los ve. Entonces yo no sé cuál es la diferencia, sinceramente. Y le está diciendo al presidente, señor, haga bien sus dictámenes o sus decretos donde declara el estado de excepción. No puede tener permanentemente al país en estado de excepción. No es un conflicto armado interno como usted lo justifica. No es eso. Entonces, por eso ahora el presidente le mete a más de eso el tema de conflicto, conmoción interna. De pronto le van a dar es por conmoción interna y no por conflicto armado interno, porque el presidente no tiene cómo justificar jurídicamente
que hay un conflicto armado interno. Ese es el bello del asunto, ¿no? Que el presidente también como que dice, yo insisto, y se tiene que hacer lo que yo quiero. Haga, para eso está la Corte Constitucional. En buena hora la Corte Constitucional es independiente, no tiene por qué someterse al poder político de nadie, sus integrantes no pueden ser enjuiciados políticamente por la Asamblea, ni enjuiciados penalmente por sus decisiones, y por eso pueden tomar este tipo de decisiones y no les va a temblar la mano en hacerlo. Debemos entender cuál es su rol, no lo hacen de mala gente, mala fe o boicoteadores. Es su obligación, yo fui juez de la Corte Constitucional, hacer respetar lo que dice la Constitución, y ninguna autoridad, por muy alta que sea, puede irse por encima de la Constitución. Es que Gagliardo también señaló que Noboa ha intentado justificar el estado de excepción, primero basándose en un conflicto armado interno y ahora añadiendo el argumento de una grave conmoción interna. Sin embargo, según el ex juez, no es necesario un estado de excepción para que los militares patrullen las calles, cuestionando la verdadera diferencia y efectividad de tal medida. Afirmó que la insistencia del presidente en mantener al país bajo estado de excepción contradice el dictamen de la Corte Constitucional, que le ha pedido ajustarse correctamente a las normas establecidas. Es obligación de la Corte Constitucional hacer respetar lo que dice la Constitución, pero ninguna autoridad está por encima de ella, concluyó Gagliardo, reiterando la importancia de la supremacía constitucional en la toma de decisiones gubernamentales. Doctor Gagliardo, usted porque tiene un criterio jurídico, pero imagínese esta gente, no tiene nada en la cabeza. Qué bárbaro. Suscríbase ahora a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbase ya. El canal de la información.